Bienvenidos a esta exposición de Teoría de la Comunicación. Mi nombre es José Gerardo Moreno, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy traigo 4 interesantes temas para compartir. El primero de estos temas es la teoría de los 2 pasos. Vamos a ello. La teoría de los 2 pasos. En temporada electoral en los Estados Unidos, el gobierno norteamericano quiso conocer cuál era el comportamiento de los votantes ante la emisión de mensajes para promover la intención de voto. Se escogió al investigador de origen austriaco, el señor Paul Lazarsfeld, para desarrollar esta serie de estudios que necesitaba el gobierno para esto, para conocer cómo el votante adoptaba su decisión de compra. Es importante señalar que Lazarsfeld era miembro del Buró de Investigación Social Aplicada y su centro, fue elegido para desarrollar este estudio que les acabo de contar. En el estudio de Lazarsfeld, que también fue acompañado por Eliot Katz, se pudo establecer que en efecto el mensaje que se emite a través de los medios de comunicación tiene incidencia particularmente en ciertos individuos dentro de la población que están con una mayor disposición para entender estos mensajes, pero también para compartirlos. Y les hablo de los líderes de opinión. Estos líderes de opinión tienen facilidad para comprender distintos tipos de mensajes y para ser agentes multiplicadores de los mismos. Esto le permitió al gobierno estadounidense comprender además que las condiciones del entorno tienen muchísimo que ver en la decisión de voto del elector. Y esto permitió, desde luego, reformular los mensajes para persuadir a los votantes. La teoría de los 2 pasos básicamente consiste en lo siguiente. El medio emite un mensaje dirigido a un número limitado de personas, en este caso, personas que tienen, como lo mencioné hace un instante, más capacidad para entender los mensajes y capacidad e intención para compartirlos a otros segmentos de la población, líderes de opinión. Estos líderes de opinión, por lo general, los encontramos en distintos sectores de la sociedad. Ejemplo, ministros de iglesias, líderes vecinales o comunitarios, algunos dirigentes políticos, dirigentes deportivos, gremiales, entre otros. Son personas que pueden recibir un alto número de mensajes de los medios de comunicación, los pueden procesar, los pueden analizar, entender y los pueden compartir con la población. El descubrimiento de la existencia de los líderes de opinión permitió, como lo mencionaba, reformular las estrategias electorales a fin de poder persuadir al elector para que tomara decisiones de carácter electoral o de voto de acuerdo a lo que quisiera un grupo político o un gobierno en este caso. El mérito de Lazarsfeld es que le permitió establecer un mecanismo para cambiar lo que se venía haciendo, no solo en materia de propaganda política, sino también de comunicación. Esta es parte entonces de la teoría de los 2 pasos. Recordemos que Lazarsfeld realiza estas investigaciones por encargo del gobierno estadounidense, pero no lo hace solo, lo hace en compañía de Eliot Katz. Y el resultado de esto fue el desarrollo de una nueva forma para persuadir a los individuos. Continuamos con más y el siguiente tema es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Vamos a hablar de esto y es que la teoría crítica nace en contraposición a la teoría tradicional. La teoría tradicional nos cuenta una visión clásica de entender el mundo en el que se acepta que las cosas ya están como están y no hay que intervenir. En la teoría crítica, que toma incluso elementos del marxismo, se plantea que el mundo está para ayudar a transformarlo, que somos parte activa de ese mundo y que no debemos, a diferencia de lo que se plantea en la teoría tradicional, limitarnos a contemplarlo. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt fue propuesta por una serie de pensadores que aportaron
desde su visión y su conocimiento, algunas ideas en contraposición, como lo mencionaba, a la teoría tradicional. Uno de estos pensadores es el señor Horkheimer, que publicó un ensayo en donde él establecía algunas diferencias entre la teoría crítica y la teoría tradicional. Él criticaba, además, la pretensión de neutralidad ante el mundo y ante la sociedad de la teoría tradicional, cosa que no se ve en la teoría crítica, no porque sea una mejor que la otra, porque no estamos aquí para establecer ese juicio de valor, sino porque simplemente la propuesta es que sí se puede intervenir y actuar para lograr cambios en el mundo y en la sociedad. Además, se argumentaba en esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt que no existía para nada la imparcialidad, sino que ésta respondía a intereses de distintos grupos o sectores, pero como tal, la imparcialidad o objetividad era básicamente, según lo cuentan, una fantasía. También es importante señalar que la teoría crítica, como todo tipo de teorías, según apuntan Horkheimer y los otros pensadores, tales como Erich Fromm, Herbert Marcuse y otros, ellos señalaban que esta teoría crítica, al igual que muchas otras, forman parte de un entorno y un contexto sociocultural. Y sí, los grandes pensadores, como los mencionaba, de esta teoría crítica son el señor Mark Horkheimer, alemán, que tuvo que escapar de su país cuando los nazis llegaron al poder y que cuando terminó la guerra, él, pudo regresar a Alemania para continuar con sus investigaciones. Él fue el autor del libro Teoría Tradicional y Teoría Crítica, publicado, si no estoy mal, para 1937. Continuamos con más. Otro de los pensadores de esta teoría crítica propuesta por la Escuela de Frankfurt fue el señor Herbert Marcuse, que también era de origen judío, que igualmente tuvo que huir de Alemania con el ascenso de los nazis al poder y que además propuso obras tan importantes como Razón y Evolución, publicada en 1934, y Eros y Civilización. Marcuse realizó grandes aportes. Uno de los más interesantes es la crítica que hace a la existencia de sociedades cerradas, generalmente derivadas de dictaduras, en donde solo se permite conocer una única dimensión de la realidad, caso que sucede, por ejemplo, hoy con la isla de Cuba o con Corea del Norte, donde los gobiernos solo permiten que los ciudadanos conozcan una única visión de la realidad. Y esto, vamos, sin entrar en política, que es así. Continuamos y tenemos, para terminar con el punto de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que uno de sus más grandes exponentes era el señor Erich Fromm, muy conocido, que fue filósofo, fue psicólogo de origen alemán y también estuvo, como no, ligado a la Escuela de Frankfurt en su primera etapa. Fromm es conocido por sus obras El arte de amar, publicado en 1956. Además, uno de los libros que mayor éxito le dio es el conocido como Ser o Tener. Y Fromm pudo aportar mucho desde su conocimiento y compartir, y hoy se encuentra en internet, mucho de su trabajo a través de internet, y está disponible en la red. Cualquiera que pueda leer de Fromm también puede buscar un libro muy interesante que se llama Miedo a la Libertad, que fue publicado en 1941. Muy bien, continuamos y hablamos ahora de la teoría de la espiral del silencio, que fue propuesta por Elisabeth Noel Neumann, alemana, y ella nos contaba que la espiral del silencio básicamente es una respuesta humana ante el miedo al rechazo o el miedo a la censura de alguna manera sobre algún tipo de opinión en un tema que pueda ser polémico o que tenga elementos de carácter ético. Ejemplo, una discusión sobre el aborto, una discusión sobre la legalización de las drogas. Puede haber silencio de parte de personas que no se atreven a expresar su opinión por miedo al rechazo o por miedo justamente a la censura en uno de estos debates.
La espiral del silencio muchas veces es creada por los medios de comunicación porque ellos pueden fabricar opiniones mayoritarias, pueden construir opiniones mayoritarias y una franja de la sociedad queda en silencio por miedo a expresar sus opiniones. Vamos, que esto no es igual que una discusión por un ingrediente de la pizza que por un tema ético, como por ejemplo la eutanasia o la pena de muerte. Normalmente cuando se está en un auditorio donde se discute un tema polémico podemos presenciar una espiral del silencio. Naumann propuso una serie de hipótesis sobre por qué se producían las espirales del silencio, pero dentro de sus conclusiones principales tenemos dos: el miedo al rechazo y el miedo a la censura o a la crítica. La gente opta por guardar su opinión, no darla a conocer, porque teme que la misma pueda ser rechazada, silenciada, por no ser aceptable. También, y para terminar, hablamos de la teoría de los efectos limitados, que es una teoría propuesta hace ya un montón de tiempo. Y en esta teoría de los efectos limitados se argumenta que las personas pueden elegir qué tipo de mensaje ver y cuándo ver. Ejemplo, si yo estoy haciendo zapping con el control del televisor y estoy pasando canales y me quedo en uno, yo estoy eligiendo qué canal ver, qué mensaje recibir. Y si no, simplemente yo apago el televisor y ya está. Lo mismo pasa cuando uno está escuchando radio y está haciendo el mismo ejercicio, cambiando una emisora a otra, hasta que uno se queda en una. Uno escoge qué mensaje escuchar. El poder en este caso lo tiene el consumidor, lo tiene el usuario, y por eso se llama teoría de los efectos limitados. El mensaje es emitido por los medios, pero tiene un efecto limitado. ¿Por qué? Porque el televidente o el radio escucha decide qué mensaje ver, hasta dónde verlo y si lo quiere ver, básicamente. Desde luego que es importante entender que hay una diferencia entre la teoría hipodérmica y la teoría de los efectos limitados, y es que la teoría hipodérmica contemplaba únicamente una dinámica más bien reactiva que se basaba en el estímulo y la respuesta. Es decir, se emitía el mensaje y había una respuesta inmediata por una audiencia. En el caso de los efectos limitados, no. Si la persona decide que no quiere seguir escuchando el mensaje, punto, su respuesta es apagar el televisor, su respuesta es apagar la radio y ya. El mensaje llega hasta cuando la persona lo permite, básicamente. Esta ha sido toda mi exposición. Mi nombre es José Gerardo Moreno y agradezco por el tiempo prestado.